Floricanto presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este viernes 5 de febrero celebramos la fiesta de San Felipe de Jesús, conocido como el protomártir mexicano. Durante mucho tiempo, al menos desde que yo recuerdo en mi infancia, contábamos solamente la historia de un santo mexicano. Recientemente tenemos más mártires de la cristiada y algunas religiosas, algunos sacerdotes que con el tiempo ha ido produciendo sus frutos de santidad o se han ido reconociendo los frutos de santidad de esta iglesia en México. Pero durante mucho tiempo solamente teníamos a San Felipe de Jesús. ¿Quién es San Felipe de Jesús? Para mí es una figura apasionante porque desde muy niño pudo descubrirse en él la impetuosidad de un carácter, de un temperamento que lo llevó precisamente a la gloria del martirio. San Felipe de Jesús nace en la Ciudad de México en el año 1572. Era hijo de un rico comerciante. Y Felipe tuvo desde entonces la facilidad de la inquietud, no estar quieto en ningún momento, tanto que la nana, viendo un día la higuera seca del patio de su casa, le dijo: «Ay, Felipe, el día que reverdezca la higuera, tú serás santo». Pasó el tiempo y Felipe fue enviado al colegio en Puebla, donde pudiera recibir una educación adecuada a la capacidad económica de sus padres. Pero Felipe era tan inquieto que del mismo colegio se fugó y a sus 12 años se regresó solo, con sus propios medios, a la casa de sus padres en México. El papá vio entonces la necesidad de darle una lección. ¿No quieres estudiar? Te pones a trabajar. En la tienda de los papás, Felipe demostró también su capacidad, su gran capacidad para el negocio, su gran habilidad para tratar a las personas, tanto que fue creciendo y muy joven todavía fue enviado por su padre a un negocio en Acapulco donde podría traer los negocios que venían desde las naves de China para poder comerciar los frutos, los productos en nuestro país. No quedó ahí. Felipe tuvo tanto éxito que fue enviado a Filipinas. Y ahí en Filipinas, Felipe, siendo un hombre muy joven, inquieto, descubre algo grande en su vida. Descubre a Jesús. Y descubre de tal manera el encuentro con Jesús y con su palabra que decide abrazar la vida religiosa. Felipe en Manila se hace religioso franciscano. Ahí aprende la paz y bien de San Francisco. Se prepara para la ordenación sacerdotal y a los 24 años, poco más, cuando está próximo el momento de su ordenación, le conceden venir a México para ser ordenado sacerdote. Hay un huracán que hace naufragar la barca, hace naufragar la nave y Felipe, sin pensarlo, va a las costas de Japón, donde había una persecución contra los misioneros. Y ahí, precisamente sus hermanos franciscanos, camino ya a Nagasaki para ser crucificados, le llaman de tal manera la atención que Felipe dice: es más importante que otra cosa seguir a Jesús y dar la vida por él y dar testimonio en el testimonio de la cruz. Felipe elige el martirio y ahí exige prácticamente ser sumado a la lista de sus hermanos para llegar a las afueras de Nagasaki y ahí en una colina también ser crucificado y ser traspasado por una lanza para dar testimonio de su gran amor por Jesús, lo que ha descubierto como el sentido de su vida. Este es San Felipe de Jesús a quien nosotros queremos como el primero de los santos y mártires mexicanos. Un gran modelo especialmente para los jóvenes de nuestro tiempo y de todos los tiempos. ¿Qué nos dice el Santo Evangelio el día de hoy, 5 de febrero, en la fiesta de San Felipe de Jesús? Veamos en el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga.
Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. El que pierda su vida por mí, ese la encontrará. Es lo que nos señala el Santo Evangelio el día de hoy en esta conmemoración de San Felipe de Jesús. Jesús anuncia que Él, siendo el Mesías, siendo el enviado de Dios, es necesario que sea perseguido y que sea crucificado y al tercer día resucite de entre los muertos. Pero hoy también nos señala el camino de los verdaderos discípulos de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. El verdadero discípulo tiene que aceptar la cruz de cada día. Es decir, muchas veces adversidades, muchas veces contratiempos, muchas veces el rechazo, pero siempre por fidelidad al Evangelio de Jesús que el discípulo quiere seguir. Otras veces también para dar testimonio de Jesús y poder llevar a otras personas la buena nueva del reino de Dios, alguno tendrá que dejar su casa, alguno tendrá que dejar su familia, alguno tendrá que dejar la comodidad de su descanso o tendrá que sacrificar algunas horas de su trabajo. Algo tendrá que dejar con tal de ser testigo de Jesús, dar testimonio de Él y aprender a vivir según las enseñanzas del Maestro. Porque el discípulo tiene que seguir las huellas del Maestro. Y si él ha sido fiel a la vocación que el Padre le ha encomendado hasta la muerte y muerte de cruz, el verdadero discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto a hacer lo mismo, a recorrer el mismo camino. Esto es lo que aprendió y comprendió muy bien San Felipe de Jesús. No le bastó ser un hombre exitoso en Filipinas, no le bastó ser un buen religioso, consagrando su vida en la pobreza, castidad y obediencia de la orden franciscana. Cumplió fielmente como un buen religioso. Incluso sorprendió a los frailes regalando hasta la despensa que ellos tenían para su propia subsistencia, porque eso de socorrer a los pobres, cueste lo que cueste, lo tenía muy claro Felipe de Jesús. Y cuando le llaman la atención dice, es lo que ustedes me han enseñado. Compartir con los demás lo que Dios nos ha dado, especialmente a los pobres hay que socorrerlos siempre. Hasta ahí iba Felipe de Jesús, preparándose para ser sacerdote. Pero llegó el momento en que no le bastó el cumplimiento de los santos votos. Le ilusionaba ser sacerdote, pero no le bastó la ilusión de ser sacerdote. Felipe de Jesús vio la posibilidad de ser, hasta las últimas consecuencias, discípulo de Jesús. Y por eso, cuando el naufragio lo lleva a las costas de Japón y encuentra la persecución del emperador contra los evangelizadores de aquellos tiempos, que estaban condenados a morir, Felipe de Jesús dice, yo también tengo que participar de este martirio. Yo también tengo que abrazar la cruz hasta sus últimas consecuencias. Y aunque a él no le tocaba, porque no estaba en la lista de los misioneros, aunque él era solamente un náufrago y por lo tanto tenía derecho para recuperar su travesía, Felipe exigió su derecho a dar testimonio de Cristo juntamente con los otros, sus hermanos misioneros. Por eso Felipe va y participa del sacrificio de la cruz en testimonio, porque la sangre de los mártires ha siempre sido semilla de nuevos y verdaderos cristianos. Felipe lo entiende y por eso entrega su vida ahí, a sus 25 años casi cumplidos, con un testimonio supremo de fidelidad en el seguimiento de Jesús. La higuera reverdeció en el patio de su casa. El martirio de Felipe le hace entrar glorioso en la casa de Dios Padre. Es lo que nos espera a los verdaderos discípulos si aprendemos a ser fieles
y aceptamos la cruz de Jesucristo en nuestro caminar de cada día y sacrificando lo que sea necesario para ser también verdaderos discípulos de Jesús. Que el Señor nos conceda aprender de San Felipe y de los demás mártires a ser verdaderos discípulos de Cristo. Que Dios nos bendiga.